Hola, profe, hola a todos, buenos días. Buenos días. Listo. Entonces, fecha 5 de mayo, UTP 13, desempeño 2, tema propiedades y reacciones de los alcanos. La clase anterior trabajamos, o las clases anteriores trabajamos lo que es la nomenclatura de alcanos y cicloalcanos. Ya con este tema, propiedades y reacciones, terminaríamos lo que es la primera función orgánica que hemos visto, que son los alcanos. ¿Listo? Entonces, primero, pues hacer una retroalimentación. Ustedes tenían que hacer 2 puntos de la actividad. Uno era completar pues estos ejercicios que habíamos hablado la última clase. Alcanzamos a hacer 2. Ustedes debían pues completar y enviármelos por Google Classroom. Y adicional a eso, realizar una trivia con un link que yo les envié. Entonces yo les dije que no era necesario que ustedes me enviaran el pantallazo porque pues realmente a mí me sale ya el informe de quienes presentaron la trivia y cuál fue su puntaje. Entonces, pues para que lo tengan ahí presente, ¿listo? Pues sí debían enviar entonces esta primera parte. Habíamos alcanzado a hablar de que el primero, se llama, tiene un sustituyente de 3, que es propil, y que como es ciclo debemos poner la palabra ciclo, y como tiene 8 pues sería propil, ciclo, octano. ¿Listo? Ese sería el primer ejercicio para que revisen ahí su actividad, que les haya quedado bien. En este caso había que hacer la estructura. Yo siempre les digo que cuando tienen que pintar la estructura lo que hacen es hacerlo de derecha a izquierda. Entonces primero debían dibujar el hexano, luego poner los sustituyentes. ¿Listo? De esta forma quedaría pues 1, 2, ciclo hexil, entonces que sería este ciclo de acá, 4, ciclo propil, ¿listo? Y pues la cadena. Recuerden que de esta forma yo lo hice, ubiqué acá el ciclo hexil y acá el ciclo propil, pero si usted lo hizo de derecha a izquierda, pues le tiene que dar lo mismo, ¿no? Entonces en el carbono 2 el ciclo hexil y en el ciclo hexil y en el carbono 4 el ciclo propil. ¿Listo? Entonces no interesa porque igual les va a dar la misma posición. Lo importante es que los ubiquen en los carbonos que son. Tenemos este sustituyente que, fíjense que es de 3, pero no es un propil porque el enlace lo está haciendo desde el carbono de la mitad. Y cuando lo hace desde el carbono de la mitad se denomina iso. ¿Listo? Entonces este sería un isopropil, el ciclo, que es de 6, entonces ciclo propil, ciclo hexano. Y tenemos este último que también era hacer la cadena, entonces dice ciclo hexano, pues pintado el ciclo con 6 átomos de carbono y un sustituyente que es el ciclopentil. Acá, fíjense que este ciclopentil, como es el único sustituyente, pues yo lo puedo pintar en este carbono, en este, en este, en este, en este o en este. Porque igual les va a salir que ese sustituyente va a estar en el átomo de carbono 1. ¿Listo? Entonces, eso era la primera parte de la actividad. Y la segunda parte era con respecto a la trivia. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta de la retroalimentación. ¿No? Bueno, continuemos. Vamos a empezar con la temática de hoy y son las propiedades de los alcanos. Una de las propiedades es la isomería. Entonces, ¿qué es la isomería? Yo acá les pongo que la isomería consiste en que 2 o más moléculas que tienen la misma fórmula molecular presentan estructuras diferentes. Y al presentar estructuras diferentes van a presentar propiedades tanto físicas como químicas diferentes. ¿Listo? Isomería, entonces, básicamente, ¿qué es? Misma fórmula molecular, diferente estructura. Acá les muestro un diagrama que tiene la clasificación de esa isomería, puede ser estructural o estereoisomería. Hoy solo vamos a ver la estructural, específicamente isomería de cadena. ¿Listo? Las demás las vamos a ver un poco más adelante cuando avancemos en las funciones químicas. Entonces, vamos a empezar con la isomería de cadena. Entonces, son isómeros que tienen los componentes de su cadena acomodados en diferentes lugares. Es decir, las cadenas carbonadas son diferentes, presentando diferente estructura. Por ejemplo, entonces tenemos este compuesto.
Porfa, me ayuda Camila Flores a decirme cómo es el nombre de este compuesto. Camila, ¿está? Sí, sí, señora. ¿Cómo se llamaría este? Em, CH5, No, la ah, no. fórmula no, sino el nombre, la nomenclatura. Mm, mm, mm. No, no sé. Acuérdate que tienes que mirar que sea enlace sencillo carbono-hidrógeno, que eso me da la terminación ano, y mirar la cantidad de carbonos que tiene. ¿Cuántos carbonos tiene ese compuesto, Camila? 5. 5. ¿Y cuál es el prefijo para 5? Ya saco el cosito. Creo que es ep, ep. No. No, es pen. Bueno, Sería pentano, ¿no? Bien, este compuesto se llamaría pentano. Recuerden que siempre tienen que tener sus tablas porque las tablas nos ayudan a agilizar un poco más el ejercicio cuando vamos a nombrar los compuestos. Si no las tienen, entonces alístenlas de una vez porque las vamos a utilizar. Pentano. Porfa, Karen, ¿me dices la fórmula molecular para el pentano? La fórmula molecular Sí. sería C5, 3, 6. Sería C5H12. Bien. Lo único que tienen que hacer es contar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y los hidrógenos. 3 y 2, 5 y 5, 10 y 2, 12. Eso me da. por la fórmula, ¿no? Y también por la fórmula general que yo les había dado antes, ¿cierto? Que es H2 multiplicado por la cantidad de átomos de carbono más 2, ¿cierto? Que en ese caso sería 5 por 2, 10 más 2 me da 12. ¿Listo? Entonces, este pentano pues tendría esta fórmula molecular. Resulta que esta es la fórmula de la estructura del pentano, pero fijémonos en este. ¿Cómo se llama este compuesto, Franci? Franci. Se llama un metil butano. ¿Cómo? Otra vez. 2-metil butano. Muy bien, Franci. Gracias, Franci. Iván Perdigón, ¿cuál sería la fórmula molecular para ese compuesto? ¿Para cuál, profe? Para este, el que nombró Franci, 2-metilbutano. La molecular sería C5 CH12. H12. Bien. Entonces, miremos, 2-metilbutano que tiene C5H12. Entonces, miren que tiene la misma fórmula molecular que el pentano, pero su estructura es totalmente diferente, ¿cierto? Ya no tengo una cadena de 5, sino tengo una cadena de 4. ¿Listo? Este que está acá me lo va a nombrar Hasil. ¿Cómo se llamaría este, Hasil? Ese sería 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la cadena más larga? Creo que es la de la del centro, ¿no? Sí, ¿y entonces cómo se llama? Esa es 2-metil 1, 2, 3. 3 propil. Ah, no, 2-metil propil. No.
Acuérdate que la cadena principal, la terminación tiene que ser ano. Entonces, esto es propano. Y además de esto, sí. fíjate que cuántos sustituyentes tienes, Hazel. 2. 2. Entonces, cuando tengo 2, ¿cómo hago para numerarlos? Profe, sería 2-dimetil, Sí, pero dejé a Hassel. pero No, pero pregúntale a sería profe, 2,2, ¿no? Bien, recuerden que si yo tengo 2 Gracias, Hazel. sustituyentes en el mismo átomo de carbono, yo tengo que darles el localizador, así estén en el mismo, ¿cierto? Entonces este está en el 2, pero este también está en el 2, Hazel. Entonces yo no puedo decir solo 2-metil, sino que tengo que decir 2,2 y luego como tengo el mismo sustituyente, el prefijo di, que me indica que tengo 1 y 2 iguales, y por último el nombre del sustituyente, que en ese caso sería metil. Entonces, como por ahí lo dijeron, este se llamaría 2,2 dimetilpropano, con una fórmula molecular igual a C5H12. ¿Cómo hacemos para mirar esa fórmula molecular? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Y de hidrógeno tiene 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. Entonces, básicamente esto es la isomería de cadena. Entonces tenemos una misma fórmula molecular, pero su cadena va a estar estructurada de manera diferente. ¿Eso es claro para todos? Sí, sí, señora. Listo. Vamos a hacer unos ejercicios. ¿Cómo se llama ese compuesto? María Juliana. ¿Está María Juliana? Sí. ¿Profe, me oyes? Sí. Ok. Ese compuesto sería... sería... Hexano. Muy bien, María Juliana. Me va a ayudar Manuela a decirme cuál es la fórmula molecular de ese hexano. Manuela, ¿estás? Profe, es que no entiendo que pues muy bien, o sea que esta isomería es igual, pero con cadenas, o es que no entiendo muy, pues, muy bien. ¿Cómo así, Juan Andrés? O sea, ¿tienen la O sea, misma fórmula estamos molecular? viendo, o sea, Estamos es que bien. estamos viendo, Dale. es que estamos viendo pues lo que ya habíamos visto, ¿no? O sea, no entiendo muy, pues muy bien. No, bueno, sí, estoy repasando nomenclatura y estoy repasando fórmula molecular. ¿Por qué? Porque esos dos términos me indican o me ayudan a ver la isomería. ¿Qué pasa con la isomería? Que tú te das cuenta que todos los compuestos que vimos en el ejercicio anterior, tenemos acá todos estos. Todos O estos. sea, la isomería es que tienen la misma fórmula molecular. Sí, mira, todos estos tres tienen la misma fórmula molecular, C5H12, C5H12, C5H12. Pero con diferente Pero, pues, nomenclatura, ¿no? sí, bueno, Con sí tienen diferente ubicación de los compuestos. o algo con así. diferente, Nomenclatura. con Con diferente diferente ubicación. cadena. Ajá, con diferente cadena. La cadena va a estar Ah, ubicada listo. de manera diferente. Pero Con yo Pero, acá, diferente estructura, ¿no? ajá, yo acá les estoy explicando, bueno, C5H12, 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 pero fíjense que las tres estructuras son totalmente diferentes. A eso hace referencia un isómero de cadena. Tienen la misma fórmula molecular, pero su estructura, la forma en que están ubicados esos átomos en la cadena es diferente. No es lo mismo decir pentano a decir 2-metilbutano, a decir 2,2 dimetilpropano. Entonces, como tal, eso es la isomería. Misma fórmula molecular, diferente estructura. Profe, gracias, tengo profesor. una pequeña pregunta. Dime, Sofía. Exactamente a qué se refiere con isómeros, o sea, ¿qué es un isómero? Iso significa igual y viene de que tienen igual que fórmula molecular. ¿Listo? Pero Ok, en este gracias. caso, diferente estructura. Ahora sí, Manuela,
¿Pudiste hacer el ejercicio? ¿Me escuchan? Sí. Entonces es C6H14. C6H14. Muy bien, Manuela. Entonces tenemos hexano C6H14. Pero resulta que esos 6 átomos de carbono con esos 14 átomos de hidrógeno los voy a poder ubicar de otra forma. Por ejemplo, esta. Juan David, ¿cómo se llamaría este compuesto? Dos metilhexano. Cuenta la cadena principal. ¿Cuántos tiene? 2, 1, 2, 3, 4, Ven. 5. ¿Qué? 2 metilpentano. Bien, ese sería el nombre, 2-metilpentano. Miguel, ¿cuál sería la fórmula molecular para este compuesto? Sería C, No, a mí me gusta más el C6, programa. C6H14. C6H14. Entonces, fíjense, tienen la misma fórmula molecular, pero la estructura de ese compuesto está diferente. Digamos, si yo no quisiera tener este sustituyente acá, sino que lo quisiera tener acá, ¿cómo se llamaría ese compuesto? Juan Andrés Robles. Si en lugar de poner, este no lo tengo, hagan como si no estuviera ahí. ¿Cómo se Pues es lo llamaría? mismo, profe. Ah, bueno, es lo mismo. O sea que yo no podría contar estos dos como dos isómeros, sino que es el mismo isómero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen el mismo nombre, 2-metilpentano. ¿Listo? Entonces, solo lo cuento como uno. O sea, no voy a contar dos isómeros porque empieza acá y acá, porque van a tener el mismo nombre. ¿Listo? ¿Cómo se llamaría? Jonathan Ayala. ¿Jonathan está? Sí, señora. ¿Cómo se llama ese compuesto? Ya voy. Mientras Jonathan está mirando, ¿cómo se llama? María Fernanda me va a decir cuál es la fórmula molecular. Profe, ya. Jonathan. 3-metilpentano. 3-metilpentano. Muy bien. Fórmula molecular, Mafe. Mafe. C6H14. C6H14. Muy bien. Entonces, 3-metilpentano, C6H14. Fíjense que entonces todos tienen la misma fórmula molecular, pero su estructura está organizada de manera diferente. ¿Cómo se llamaría? Natalia González. Y mientras Sofía me va a decir también la fórmula molecular para este. ¿Natalia está? Natalia. Bueno, entonces Iván Perdigón. ¿Cómo se llamaría este? Ya te digo, profe, espera. Profe, ¿puedo decirlo yo? Tú me ayudas con la fórmula molecular. Si quieres, di una vez la fórmula. ¿Sí puedo? Sí, dale, Iván. 2,2 butano, profe. No, te falta algo. 2,2, ¿qué? El D. 2,2 dimetilbutano. Ah, bueno, bien. Sofi, ¿cuál sería la fórmula molecular? Profe, yo tengo una pregunta. C6H14. C6H14. Te escucho, Franci. Es que yo estaba mirando la tabla que tú nos diste, que es de unos nombres que son propios de unas cadenas, Sí. y ahí aparece el carbón en la mitad y los otros con CH3 y sería un butilo. ¿En dónde? Ah, ¿esto?
Sí, señora. Pero acuérdate que si tú eliges esto, tu cadena principal sería, como sustituyente, tu cadena principal sería de 2 átomos de carbono. Entonces, dentro de las reglas te dice que, bueno, puedes tener este sustituyente, pero si tú miras, esta es la cadena más larga, que es de 4. Entonces, tú siempre eliges la cadena que es la más larga y ahí sí nombras los sustituyentes. Ah, ok, mis ¿Listo? gracias. Entonces, recuerda las reglas para que no te confundas. Porque sí, yo podría decir, este es un butil, un neobutil creo, de hecho, con estos dos como cadena principal, pero no me sirve porque la cadena principal es la que siempre va a tener más átomos de carbono. En este caso, la más larga sería esta de 4. ¿Listo? Ah, ok, mis Profe, una pregunta. Te escucho, Miguel. O sea, en el ejemplo que le apareció a el pasado, ¿ese sí era el que decía Franci? ¿Cuál? ¿Este? El último, ese sí, el último que ya hice. Pero lo Ese. mismo, mira, si tú coges esto, tu cadena principal, ¿cuál sería? De un átomo de carbono. Ah, sí. Entonces siempre eliges la cadena más larga. ¿Listo? Ah, ok, profe. Gracias. Bueno, ¿es claro la isomería? Sí, señora. Sí, Bueno. señora. Vamos a hablar de otras propiedades, como las propiedades físicas. Entonces, la primera propiedad física que les voy a contar acerca de los alcanos es el estado en el que se encuentran. Resulta que los átomos de carbono influyen en el estado en el que va a estar ese alcano. Entonces, si el alcano está formado por 1 a 4 átomos de carbono, van a ser o van a encontrarse en estado gaseoso. Por ejemplo, el propano y el butano, que son gases utilizados en estufas de las casas y en sistemas de calefacción. Entonces, de 1 a 4, su estado va a ser gas. De 5 a 17, cuando aumentamos los carbonos, esos van a estar en estado líquido. Por ejemplo, aceite mineral, que es utilizado como lubricantes y laxantes. Entonces, los lubricantes de moto y carro, entonces, se encuentran en estado líquido, pero es por la cantidad de átomos de carbono que tiene, de 5 a 17. De 18 carbonos en adelante, el estado de esos alcanos va a ser en estado sólido. Por ejemplo, la parafina, pues de las candelas o de las velas. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan ahí claro en qué estado se va a encontrar cada uno de esos alcanos, según la cantidad de carbonos. Esa es la primera propiedad física, el estado en el que se encuentra. Varía dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga, de 1 a 4 gases, de 5 a 17 líquidos y de 18 en adelante sólidos. ¿Listo? Esa es nuestra primera propiedad. Unas segundas propiedades físicas va a ser el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Quién me recuerda qué es el punto de ebullición y el punto de fusión? El punto de ebullición es cuando pasa de líquido a gas y el de fusión creo que es cuando pasa de sólido a líquido o al revés. Bueno, ahí lo que tú dices Líquido. son los cambios de estado. Pero como tal, el punto, recuerden que cuando hablamos de un punto o una temperatura de ebullición, ¿No es ese punto en el que se debe encontrar el, no sé, el líquido o el estado de la materia para que cambie a la otra? ¿No es el trialgo? en ese No, caso, profe, no es el punto más alto de temperatura donde la materia cambia de fase, ¿no? bien, hablamos de que el punto de ebullición o la temperatura de ebullición es la temperatura, ojo, porque yo no estoy diciendo es el cambio de líquido a gaseoso, no, es la temperatura en la cual un líquido cambia a estado gaseoso. Y el de fusión, cuando el punto de fusión o la temperatura de fusión es la temperatura en la cual un sólido cambia a estado líquido. Entonces yo les pongo acá una gráfica y les digo, bueno, esta gráfica, los puntos azules les indican los puntos de fusión, los puntos rojos los puntos de ebullición de los primeros 14 alcanos. Entonces acá carbono 1, 2, 3, 4 hasta el 14. Y en este eje encontramos la temperatura en grados Celsius. Teniendo en cuenta la gráfica, ¿qué podríamos analizar del punto de ebullición, que es el rojo? ¿Quién me dice? Pues Que que mediante
Fran. Gracias, ya. Que mediante aumenta la cantidad de carbonos, aumenta el punto de ebullición. Bueno, la gráfica me muestra que a medida que aumenta la cantidad de carbonos, aumenta el punto de ebullición. Acá yo les pongo, el punto de ebullición se incrementa entre 20 y 30 grados Celsius por cada átomo de carbono agregado a la cadena. Entonces, más o menos estas variaciones están siendo de 30 grados hacia arriba, según el aumento de átomos de carbono. Listo. Vamos a analizar ahora los de punto de fusión, que son los azules. Resulta que esos puntos de fusión tienen también la misma tendencia, y es que aumentan a medida que aumenta la cantidad de carbonos. Pero si ustedes se ponen a analizar un poco más la gráfica, observan que los carbonos pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14, van a tener mayor punto de fusión que los impares. Entonces, fíjense que los impares siempre van a tener menor punto de fusión. Entonces, yo les pongo acá, longitud impar tienen un punto de fusión menor, longitud par van a tener puntos de fusión mayores. ¿Por qué se da esto? Resulta que los que tienen átomos de carbono pares van a formar una estructura muy organizada, y esa estructura va a tener o va a necesitar mayor energía para romper los enlaces y poder pasar de estado sólido a estado líquido. Entonces, por eso los que tienen carbonos pares tienen mayores puntos de fusión. En cambio, los impares pues forman estructuras un poco menos organizadas, lo que permite que esos enlaces se rompan un poco más fácil o necesita una temperatura menor que en el ejemplo de los pares. ¿Listo? Entonces, les pongo esto un poco porque en el ICFES o en el examen de la nacional casi siempre sale este ejercicio, y es que deben analizar la gráfica de la temperatura y los átomos de carbono. ¿Usted qué tiene que hacer? No, pues sencillo, ¿cierto? A medida que aumentan los átomos de carbono, aumenta también su punto de fusión y también su punto de ebullición. En el caso de fusión, pues tener en cuenta pues que los impares siempre van a tener un poco menos su punto de fusión. ¿Listo? Eso en cuanto al punto de fusión y ebullición. Estas son las propiedades físicas. Antes de cambiar a las propiedades químicas, quisiera que alguien me dijera cuál es la diferencia entre una propiedad química y una propiedad física. ¿Cómo yo puedo diferenciarlas? Pues yo no estoy muy segura de cómo uno los puede diferenciar, pero si no estoy mal, el año pasado hablábamos sobre las propiedades físicas y químicas, y decíamos que las propiedades físicas eran como la forma, el color, el pues sabor, aunque pues casi no se encuentra en química el sabor en las cosas, pero que era básicamente eso, y que en las químicas eran de eso, ¿cómo se llama esto? Como la oxidación y eso, ¿no? La densidad. Bien, Karen, la oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso no es una forma de, tú me dijiste más bien como la clasificación, pero la forma en la que yo las puedo diferenciar, recuerden que yo el año pasado les explicaba, bueno, las propiedades físicas no van a alterar la estructura interna de la materia, ¿cierto? Yo puedo determinar el punto de fusión, el punto de ebullición, y el agua va a seguir siendo agua, ¿cierto? H2O. Puedo determinar su densidad y va a seguir siendo H2O. Pero cuando hablo de una propiedad química, voy a hablar de una propiedad que va a alterar la estructura química interna de esa materia. Por ejemplo, la oxidación. Si hablamos de la oxidación de los metales, un metal que se pone en contacto con el oxígeno va a dejar de ser metal para convertirse en ¿qué? ¿En qué se convierte ese metal si lo ponemos en contacto con el oxígeno? ¿No? ¿Nadie? ¿Óxido? En un óxido. Muy bien, Francia. Entonces, cuando se forma el óxido, fíjense que ya cambia la estructura interna. Dejó de ser metal, un elemento, hierro, cobre, ¿sí? Para convertirse en un óxido. Óxido de hierro, óxido férrico, óxido de cobre. Entonces, fíjense que ahí cambia la estructura interna. ¿Listo? Entonces, es muy importante también que ustedes tengan claro
Las propiedades físicas no alteran la estructura interna, en cambio la propiedad química sí cambia la estructura interna de la materia. Profe, ahí también entrarían lo de las propiedades generales y específicas, ¿verdad? Sí. Tenemos ahora las propiedades químicas que, como les estaba diciendo, van a cambiar todo lo que es la estructura interna. Entonces, tienen una baja reactividad, por lo tanto, los enlaces no se pueden romper con facilidad. Sus enlaces son estables, por eso los alcanos no son tan reactivos, pero puede formar dos tipos de reacciones. La primera, reacciones con oxígeno, que en este caso es una reacción de combustión, que recuerden que la combustión es, bueno, la sustancia que se tiene contacto con el oxígeno y además de oxígeno va a tener contacto con calor, ¿cierto? Calor o llama. Si bien se torna más difícil de inflamar, bueno, acá les pongo básicamente es que a medida que aumenta la cantidad de carbonos, va a ser más difícil de hacer el proceso de combustión. Entonces, acá les pongo la ecuación general para la combustión completa es. Entonces, tengo esta fórmula. Siempre en las reacciones de combustión les va a generar el mismo producto. ¿Cuáles son esos productos? Agua y dióxido de carbono. Acá básicamente lo que les ponen, esta es la fórmula general para los alcanos, eso ya lo vimos. Esto es una operación para poder balancearla. O sea, esta operación me da el coeficiente estequiométrico. Lo mismo, pues, esta suma, y lo mismo este número que es la cantidad de átomos de carbono. Por ejemplo, si yo quisiera saber la combustión del metano, pues solo debo reemplazar en esta fórmula, ¿cierto? C, como solo voy a trabajar con un átomo de carbono, sería 1, y acá sería 2 por 1, 2 más 2 me da 4. La fórmula del metano sería CH4. Ahora voy más oxígeno gaseoso, pero ¿cuál es el coeficiente estequiométrico? Debo sumar 3 más la cantidad de carbonos, que sería multiplicar 3 por 1, más 1 me da 4. Divido entre 2, me da como coeficiente el 2. Si Profe, ¿puede reemplazo, volver a explicar eso, por favor? listo. Les voy a pedir un favor. Ya nos quedan 4 minutos, entonces salgámonos de la reunión y volvemos para que no se nos corte en medio de la explicación. ¿Listo? Vuelven a entrar Con el mismo link, link. sí. Sí, con el mismo link. ¿Listo? Entonces voy a finalizar la sesión para que por favor ustedes vuelvan a ingresar con el mismo link y no se corte la sesión en mitad de explicación. ¿Listo? Ya un minuto mientras hago inicio de la nueva sesión.